Buenos días, Marisol. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan y que les interesa estar al tanto, de tener toda la información relacionada con los temas de seguridad que se están viviendo en nuestro país. Y por supuesto que un saludo muy especial para nuestra diáspora, salvadoreños alrededor del mundo, principalmente en los Estados Unidos, que están pendientes de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, de esta transformación que está viviendo El Salvador y sin duda una transformación a pasos acelerados. Señor ministro, hablábamos fuera de cámaras de la emoción que sin duda dejó el discurso del presidente de la República a la nación, hablar de esa transformación de país, hablar de esta guerra contra las pandillas que se ha comprometido el presidente a seguirla, a continuarla para el beneficio de todas las familias salvadoreñas. Sí, lo emocionante y orgulloso para todos los miembros del gabinete de gobierno. Nosotros estamos específicamente en el de seguridad, pero todos los que formamos parte de este gobierno, es un orgullo darnos cuenta cuánto hemos avanzado a pesar de tantos obstáculos, tantos problemas que han tenido, unos antrópicos, otros generados por el hombre, pero que se ha avanzado bastante. Y lo más emocionante es el sentir de la población, aquel sentimiento de la población de aceptación de todo lo que ha hecho el señor presidente de la República en estos 3 años de gobierno. Ministro, escuchar que 9 de cada 10 salvadoreños están de acuerdo con las políticas de seguridad del presidente de la República, encuestas realizadas no solo en el país, sino que estudios también en el extranjero, están diciendo también que ese 9 de calificación es para el trabajo que realiza una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada. Sí, en verdad es el resultado del liderazgo, obviamente, del señor presidente, con esa capacidad de integrar a todos los funcionarios apuntando hacia un mismo objetivo, dependiendo de la prioridad o del momento que se esté viviendo. En verdad, el señor presidente es un gran estratega, o sea, un liderazgo muy reconocido a nivel mundial, en Latinoamérica, no dijéramos, y eso es lo que ha permitido que logremos llegar a estos 3 años con los resultados excelentes. Cuando él menciona y dice, estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas, pues el día sábado, en la tarde, en la noche, caminando en el parque Cuscatlán, se acercaba una persona que tenía ganas de expresar lo que él siente por lo que se está haciendo a este momento. Y en resumidas cosas me decía, nosotros, hablando en plural, nosotros pensábamos que no se iba a poder esto, me dice. Pensábamos que íbamos a terminar en lo mismo, en que meten a la cárcel a un par de pandilleros, luego salen siempre fortalecidos, pero ahora sí ya vemos la luz al final del túnel un poco más claro. Entonces esa percepción, ese sentimiento de la población obviamente es porque están viendo los resultados, las acciones contundentes, las decisiones oportunas y bien atinadas que ha tomado el señor presidente, no importando la oposición que haya estado en ese momento. Y la ha derrotado, también la ha ido venciendo. ¿Por qué? Porque todo su gobierno está apuntando al beneficio de la población. Es decir, a hacer lo que tenemos que hacer para beneficio de los que lo han colocado a él en el gobierno. Y todos nosotros trabajando siempre en esa misma dirección. No me atrevo, sino que estoy segura que no solo los que han votado por él, sino que para un El Salvador entero. Recordar al presidente de la República cuando tomó posesión hace 3 años decía, seré el presidente de todos los salvadoreños y haré políticas de seguridad donde estén al centro de cada una de mis políticas. Y creo que es aquí donde surge ver un trabajo que está tutelando los derechos humanos de todos los salvadoreños y que es una respuesta a los 70,000 fallecidos
de estos 30 años de criminalidad donde nadie dijo nada por esas violaciones a los derechos humanos, ministro. Precisamente eso es lo que hace que la población tenga una aceptación muy grande a lo que él está haciendo. Porque hay muchos ejemplos de donde queda demostrado y claro lo que usted está mencionando. Recordémonos durante la pandemia que la ayuda iba para todos los salvadoreños. No importa que fueran de uno u otro partido, era para todos los salvadoreños. Ahí ya no interesa la vacunación, los alimentos, la vacunación, los $300, todas esas ayudas. Y el otro concepto que él ha manejado y que también la población lo está viendo, que consiste en que lo público tiene que ser mejor que lo privado. También eso, ¿y quién se beneficia de eso? Se beneficia la gran mayoría que ha estado siempre marginada. Y por esa razón es que tiene ese nivel de aceptación extremadamente alto. Uno que tiene amigos funcionarios en muchos países por la misma carrera, se siente de orgullo cuando le envían a uno tweet o información de periódicos que circulan en sus países donde califican la gestión del señor presidente de El Salvador y quieren imitar todo lo que él está haciendo en nuestro país. Ese es puro liderazgo. Aparte de lo estratega que tiene, porque todos los planes que se han puesto en ejecución han dado resultados que es para lo que se diseñaron. No han sido planes bonitos que al final no dan ningún buen resultado. Canal 10, que fue la señal piloto de la cadena de radio y televisión en la cual el presidente de la República envió este mensaje a la nación, transmitimos este mensaje a la nación. Previo a las palabras del presidente, compartimos una serie de material que nos narraba la triste realidad que hemos enfrentado como salvadoreños en estos 30 años. Y lo que me pareció más inaudito al hacer esta mirada al pasado era escuchar a un profesor Sánchez Serén, presidente de la República por 5 años, segundo año de gobierno del FMLN, decir: estamos condenados a vivir en un país que nunca tendrá seguridad. Y el presidente llega a la asamblea y dice frente a todo el pueblo salvadoreño: estoy para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie quería que fuera posible. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. ¿Faltaba voluntad en los gobiernos pasados? Insisto, me parece inaudito como ciudadana escuchar un presidente que pueda decir: estamos condenados y dejemos que se sigan asesinando 30 personas al día. Dos aspectos importantes en lo que he mencionado. Uno es optimismo acompañado de acciones y de decisiones del señor presidente Nayib Bukele. El optimismo en que puede, al principio cuando conversábamos, decíamos qué es lo que queríamos, qué era lo que en verdad queríamos de este país y nos poníamos metas extremadamente desafiantes, pero se han logrado, se van logrando. Y por el otro lado, el pesimismo y corrupción, porque son dos cosas. El pesimismo acompaña lo de la poca voluntad de querer hacer bien las cosas, de dejar, hablando en un lenguaje poco académico, dejar el pellejo en sus trabajos. Eso es lo que nos mantuvo y habían como amoldado a la población, habían condicionado ya a la población a que no se podía, pues, y que ser un país pequeño, ser un país como lo teníamos que aguantar y seguir viviendo de esa manera, solo medio poniendo parches. Y por el otro lado, como ya lo mencioné, con el señor presidente con una actitud totalmente diferente. Y también la honradez es algo bien importante para esto, porque dice uno, bueno, tanta gente que han estado en los gobiernos anteriores, que cuando usted lee su currículum, muchos académicamente bien, algunos que dicen que estudiaron incluso fuera del país, entonces se puede decir que capacidad intelectual quizás no faltaba, quizás, aunque hay veces los títulos no reflejan la realidad de uno en absoluto, pero démosle el beneficio de la duda, digamos que había esa capacidad. Luego, si había esa capacidad, ¿por qué no se hizo? Entonces ahí viene uno que es
la falta de voluntad también. La otra es la corrupción, porque la verdad es que a muchos les convino eso. O sea, mucha gente hizo dinero de esa situación, porque al ya no existir esa situación, como lo dice también el señor presidente, por ejemplo, para muchas personas que viven de lo que dan las ONGs esas corporaciones internacionales, que si ya no tienen que estar hablando de muertos, ya no tienen que estar hablando de pandilleros, ya no tienen que estar hablando de todo lo que se habla cuando hay un desorden, pues de qué van a vivir. Entonces a ellos les conviene que siga el mismo problema para seguir obteniendo beneficios personales. Todo eso es lo que condicionó al país a que estuviéramos como estábamos. Pero se acabó, eso se acabó y estamos en el rumbo correcto. La seguridad es vital para todo lo demás, para el desarrollo económico, social. Ya quedó demostrado que mientras había un nivel extremadamente alto de inseguridad, el país no caminaba por ninguna dirección, ni en educación, ni en nada, en ninguna de las otras áreas. El presidente de la República señaló que los planes de seguridad para nuestro país, esta visión de transformar El Salvador, ya existía en él y en quienes conformaban su equipo antes de tomar la presidencia, en transformarlo y ya con un plan, como lo es el Plan Control Territorial, con sus diferentes fases. La segunda fase, modernización, oportunidades, la tercera, modernización. ¿Cómo se le podía exigir a unos cuerpos de seguridad que no poseían ni siquiera lo mínimo? Creo que todos los salvadoreños tenemos claros aquellas imágenes de policías empujando sus patrullas porque no tenían, malas condiciones para los soldados, la falta de uniformes, es decir, tantas necesidades que nunca fueron suplidas por los gobiernos anteriores. Y entra esta fase de modernización y les dan las herramientas. Y después una cuarta fase, incursión, donde conversamos con usted en muchas oportunidades sobre este despliegue que estaba prácticamente en todos los territorios con mayor vulnerabilidad del país, ministro. Es que hay muchos aspectos, pero quizás el que me interesa mencionar en este momento es que casi todos los profesionales reciben en más de algún momento asignaturas relacionadas con la gestión, la dirección. Y a la mayoría, cuando usted habla con cualquier profesional, le va a finalizar diciendo que lo más importante en una organización es el recurso humano o el talento humano, como le llaman. Eso siempre, casi todo el mundo lo sabe, pero no lo llevan a la práctica. Entonces, cuando nosotros comenzamos el Gabinete de Seguridad, lo primero que hablamos fue cómo estaban las tropas y los policías. Es lo primero, y nosotros le dimos una radiografía de cómo era. Entonces, a lo primero que se le apuntó fue al recurso humano. Ahí se comenzó. Recuerdo cuando se les asignaron los $200 para la alimentación a los soldados y a los policías en plan control territorial. A la par de eso, comenzamos a ver dentro de la dignificación el equipo de protección de la fuerza que debe de tener para salir a hacer su trabajo y las otras herramientas necesarias, lo que usted mencionaba, los patrullas y todo. Pero, y comenzamos los primeros días ahí a comprar los primeros cascos, los primeros chalecos, poquitos porque no había dinero. No nos lo dieron la asamblea anterior. El señor presidente hasta mencionó de raspar, cuando le negaron los 109 millones, a raspar las cacerolas, es decir, buscar fondos para dárselos a los elementos que andan exponiendo su vida en las calles. Y en esa dirección se comenzó. La asamblea anterior, una oposición total a todo eso, logramos pasar ese tiempo con esa asamblea, logramos ir aguantando ese tiempo hasta que cambió con la nueva asamblea y cambió la situación. Y se le comenzó ya a ver más claro ese apoyo para los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Y hemos visto que ahora a la policía se le han entregado armamentos, se le ha entregado más equipos. Usted observe ahora cómo andan los policías, andan mejor uniformados también. Y de igual manera lo estamos haciendo con la Fuerza Armada porque ya se le está invirtiendo bastante a todo eso que son herramientas necesarias
para que ellos puedan cumplir con la misión. Entonces, usted acompaña las capacidades, las habilidades de cada uno de los elementos con la moral, levantarle la moral, que anden motivados, porque andan bien equipados, porque andan más seguros. Eso obviamente le va a permitir que ellos den el 100% de sus capacidades para las misiones que se les asignan. Quiero llegar a la fase de incursión porque decía el presidente, y después lo señalaba también el ministro de Justicia y Seguridad, es que precisamente la fase de incursión era la que llevaba a la captura de todas estas personas, que ya se tenía planeado antes del régimen de excepción, ministro. Bueno, aquí también es oportuno para hablar de los derechos humanos también, que ha sido un gobierno bastante duro, dijéramos, con la delincuencia, pero muy respetuoso de los derechos humanos. Y si usted observa en estos 3 años cómo se ha venido ejecutando el Plan Control Territorial, veamos que en un principio era, dijéramos, un poco más suave la situación, y en la medida que la delincuencia no se dio y fue queriendo volver a extorsionar al gobierno como lo hizo anteriormente, en esa medida se fue aumentando el uso de la fuerza, digamos, de la fuerza. Entonces llegó un momento en que lo que se había logrado era bastante reducir abismalmente los homicidios, pero todavía habían otros delitos que agobian a la población. El ejemplo, la extorsión, secuestros, robo, hurto de vehículos, etcétera, etcétera. Esos la población todavía lo sentía, que estaban bastante elevados. Entonces, con la fase 4, la inclusión, que es lo que hicimos es llegar a los lugares donde más populosos, donde había muchos pandilleros, llegar y estar ahí presente con la población, dormir ahí con la población, y eso obviamente les quitaba a ellos libertad de acción. Pero generó todavía mejores resultados. El 19 de julio del año pasado fue que el señor presidente ordenó la 4ª fase. A partir de ahí, a la fecha, se redujeron los homicidios en un 33.4% en comparación a ese mismo periodo del año anterior. Obviamente había dado resultados, más todavía de lo que ya se había logrado, pero todavía seguían esos otros problemas agobiando a la población. Y los pandilleros con cierta capacidad de hacer lo que hicieron el 25, 26 y 27 de marzo. Entonces, seguir haciendo lo mismo que veníamos con el Plan Control Territorial ya no nos lleva a dar mejores resultados que los obtenidos hasta ese momento. Y como esto es dinámico y hay objetivos claros, entonces el señor presidente toma bien solicitar al Consejo de Ministros la reunión para solicitar el régimen de excepción. Y esto viene a darle un poco más de dinamismo al Plan Control Territorial para obtener mejores resultados. Y es así como en estos 71 días, me parece que van ya 71 días del régimen de excepción, también hemos visto cómo han habido resultados contundentes que la misma población no pensaba que se podía lograr. Y esa es la forma en que nosotros hemos venido trabajando, y por esa razón es que estamos convencidos, y la población también, porque ha dado su apoyo en las encuestas, que el régimen de excepción es la medida adecuada para la situación actual. Y yo le voy a decir algo más de los fracasos del pasado. Estamos en una guerra de pandillas. Hablando profesionalmente, una guerra asimétrica. Y entonces antes querían pelear o querían llevar esa guerra asimétrica con medidas convencionales. Y con medidas convencionales no puede ganar usted una guerra asimétrica, tiene que hacer una combinación. Entonces, si usted continúa tratando a los pandilleros convencionalmente como en un país donde esté en paz, donde no hay esos problemas, obviamente no lo va a poder controlar. Y eso es lo que ha venido haciendo el señor presidente. Por eso le digo yo que también él es un gran estratega, porque y todo lo que va haciendo le da los resultados extremadamente altos. Ese es,
dijéramos, la motivación que tenemos todos, porque también la población está mejor que como estaba antes. Y para que eso se pueda realizar, no solamente es la seguridad que ellos sienten adentro del parque, porque el parque al final es el lugar donde llegan a divertirse, pero para poder llegar al parque, salir desde su comodidad y Claro. llegar ahí, también tienen que sentir eh, esa misma sensación, valga la redundancia, de seguridad, que ya la están sintiendo. La persona ahí mencionaba que venía desde Apopa y que también se sienten más seguros. Entonces el trabajo es extendible a todo el territorio nacional. Todavía falta bastante. Ustedes pueden observar cómo a diario se publican las capturas de pandilleros, que no hay ninguna duda de que son pandilleros, están totalmente identificados como tales, que siguen encontrándose en estos días. Es decir, que todavía falta trabajo que realizar en aquellos lugares donde la población todavía ve pandilleros escondiéndose, decirles que vamos a llegar hasta ese lugar. El objetivo es El Salvador libre de maras y pandillas, y a eso a lo que le estamos apuntando, y no importa lo que tengamos que hacer, obviamente siempre dentro del régimen legal, dentro de lo que la Constitución manda, pero en cuanto a sacrificio por parte del señor presidente, que es el que lidera todo este esfuerzo, y nosotros, los miembros del Gabinete de Seguridad, vamos a estar el 100% hasta que esa tranquilidad que se puede ver en ese parque sea extendible a todo el territorio, en cualquier lugar de nuestro país, que los niños puedan volver a jugar en las calles, el ladrón librado, a jugar las niñas micas, todo lo que antes se podía jugar libremente, que desapareció por el problema de maras y pandillas, volver a tener ese El Salvador tan lindo que tuvimos en un tiempo. Quiero tomar, cuando usted dice una medida que es legal, y referirme a voces disonantes que están señalando como ilegal el régimen de excepción. Un régimen que está parado por la Constitución de la República, ministro. Y es lo que yo le menciono. No sé qué les... Bueno, sí, la corrupción, ya mencioné algunas de las cosas que quizás no lo hizo avanzar, pero usted me habla, la Constitución lo dice, es el punto de partida de nosotros. El artículo 29. Ahí está en la Constitución. Y luego el cómo materializar lo que dice la Constitución. Esa es la parte que yo le hablaba de lo asimétrico y lo convencional. Entonces, la Constitución se lo permite porque considera todo lo que podría suceder. Entonces, eso es lo que ha pasado, que se adaptaron, o se hicieron todas las cosas que tenían que hacerse para que eso que dice la Constitución sea efectivo contra lo que están haciendo los pandilleros. Y de ahí viene que se presentaron reformas al Código Penal, reformas adecuadas que le dieran las herramientas a la autoridad para poder actuar eficientemente contra esto, porque hasta antes del régimen de excepción era prácticamente todo lo convencional que se venía haciendo. Era la voluntad grande de las autoridades de hacer el trabajo, pero que estaba llegando a su máximo resultado. ¿Ya? O sea, lo que habíamos hecho hasta ese momento, que es excelente porque usted compara las cifras hasta ese momento con los años anteriores, siempre fueron mejores. Sí. Pero había llegado ya al máximo rendimiento. Y seguir con lo mismo era obtener los mismos resultados. Entonces, de ahí que se hacen esas reformas que dan las herramientas necesarias para lograr ir minimizando y quitándoles todo ese poder que tenían las maras y pandillas, que la población lo está viendo y que nosotros estamos convencidos que es el adecuado para lograr al final que expulsar, erradicar de nuestro país las maras y pandillas. Y algo bien importante que es necesario también aclararlo. Hay diferentes momentos y diferentes acciones que se tienen que realizar para erradicar el problema de maras y pandillas. No creer que con solo llevar a la cárcel a los pandilleros el problema desaparece. O sea, tiene que cortarse, y para cortarse después tienen que haber otras políticas que
le nieguen a las maras y pandillas el acceso a los jóvenes, a los niños, para que no vuelva a un rebrote de esto. Son otras medidas que son necesarias para erradicar el problema, porque hay algunos que por tal de quitarle méritos a lo que ha hecho el señor presidente o de decir que es falso, que el plan control territorial no existe, que esto es un show, todos ellos tratan de decir, bueno, pero eso no resuelve el problema. Como quien dice, al final están aceptando que sí nos está yendo bien, porque si no, no lo dirían. Pero eso no resuelve el problema. O sea, sí, ha dado resultados, pero no resuelve el problema. Claro, pero no estamos pensando solo en eso. Estamos en el momento más difícil, que era arrebatarle el poder a los pandilleros, que se tenía que hacer, porque ¿cómo va a generar usted condiciones de inclusión, de lo que dice oportunidades, si los pandilleros son los que tienen el control? ¿Oportunidades para qué? Para que se sigan robusteciendo. Miren cuántas cosas hicieron en los gobiernos anteriores orientados a la juventud, decía. Programas para la juventud. ¿Y qué es lo que hizo eso? Fortalecer, le hicieron canchas y llegaban a jugar a las canchas los pandilleros y tenían el control de las canchas. Generaron un par de cosas que era para que los pandilleros se fortalecieran más, porque ellos manejaban el territorio en esos lugares. En este caso se ha hecho de otra forma y se está doblegando a los pandilleros, quitándoles esa fuerza que tenía, y por otro lado vienen las oportunidades, vienen todas las actividades de educación, todo lo que se tiene que hacer para borrar totalmente eso de la mara y pandilla. Y observen, en redes sociales la gente coloca comparaciones y pone los niños de los años 80, un niño con un fusil más grande que él, con un G3 o un M16, un niñito de 8, 9, 10 años, y ponen ahora a los niños con las laptops, con las tablets, totalmente distintos, totalmente distintos. A eso es a lo que se le debe de apostar para erradicar las maras y pandillas. Quiero tomar el artículo 1 de la Constitución de la República de nuestro país, porque si bien está amparado este artículo 20, este régimen de excepción por el artículo 29, pero también el artículo 1 señala que El Salvador, lo tengo acá, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. También nos lleva este artículo 1 a este cumplimiento de seguridad, ministro. Precisamente, y es lo que yo le decía ya en un lenguaje, digamos, práctico, que es trabajar para los que más lo necesitan, para la mayoría, que es la población. Eso es, el fin último del Estado es el ser humano. Entonces, si nosotros estamos trabajando para eso, obviamente se cumple con lo que la Constitución dice y la población se va transformando, va mejorando el nivel de vida de todos los salvadoreños, que en verdad ha habido un grupo pequeño que sí han tenido todo, que son los que manejaron este país por años, y el resto, que es la gran mayoría, que negadas las oportunidades, viviendo en condiciones paupérrimas, y a eso es a lo que el señor presidente le apostó desde un principio, que era trabajar para la población. Ahí tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo y obviamente con las decisiones que él ha tomado, que se está logrando eso. Sí, yo estoy hablando ahorita estamos hablando de los temas de seguridad, pero no podemos dejar de lado la salud, cómo se ha manejado el tema de la pandemia. Veamos cómo la infraestructura, carreteras, todo eso también, y todo eso beneficia a la población, a las grandes mayorías. Es importante también destacar cuando el presidente de la República decía, la seguridad es la base de todo, no podemos entregar una laptop a un niño cuando sabemos que existe criminalidad alrededor de él. No podemos hablar de un país en el cual inversionistas internacionales quieren, valga la redundancia, traer sus inversiones a El Salvador
si aquí existe un clima de inseguridad. Exactamente, y por eso es que yo me recuerdo que a un principio él mencionaba y decía que era una pata, una mesa con tres patas, y mencionaba el desarrollo económico, el desarrollo social y la seguridad. Y comenzó metiéndole bastante a la seguridad y se empezaron a generar condiciones más seguras. Luego viene la pandemia y la situación cambia. ¿Por qué? Porque obviamente eso estaba matando o iba a matar salvadoreños más que lo que ya estábamos controlando, que ya al final habíamos controlado bastante el tema de los homicidios. Entonces, esas actividades, esas cosas son a las que se le ha venido apostando para lograr condiciones que permitan al Estado el desarrollo económico y el desarrollo social. Y efectivamente, si la seguridad no está bien en un país, pues obviamente no va a poder haber desarrollo, eso está demostrado. Y eso es algo que en el pasado a los que les convenía que la situación estuviera como estaba de mala, la obviaron. Y aquí hay otra cosa, que condicionaron o las capacidades que tiene, por ejemplo, la Fuerza Armada, nunca le permitieron que le brindara el apoyo adecuado a la Policía Nacional Civil, porque ya existía el decreto que nos permitía a nosotros andar apoyando a la policía, pero ¿qué? Eran 3.000 soldados apoyando a la policía y la situación en el país bien caótica, bien problemático. Entonces 3.000 policías, 3.000 soldados y con su licencia, al final andaban que la mitad de soldados apoyando a la policía y la policía con un problema bien grande que le habían heredado. Eso lo cambió el señor presidente y comenzó, como hablamos al principio, dándole el apoyo, las herramientas a la Fuerza Armada y a la policía para que pudieran hacer mejor su trabajo, y también en la fase 4, el 19 de julio del año pasado, que ordenó duplicar la cantidad de efectivos de la institución, de tal manera que pudiéramos llegar a todos los territorios y llevarle esa tranquilidad a la población. Y de esa manera la Fuerza Armada tiene un aproximado de casi los 19.000 efectivos en apoyo directo al Plan Control Territorial, a la Policía Nacional Civil. Entonces, los resultados son el producto de el aprovechar al máximo las capacidades de la policía y las de la Fuerza Armada para un mismo objetivo, cosa que no lo pudieron hacer. Nunca lograron integrar la policía con la Fuerza Armada para ese bien común. Y fíjese que cuando yo hablo de esto, nosotros no nos hemos metido en las funciones de la policía. La policía es la que sigue manteniendo la seguridad pública. Nosotros somos un apoyo, pero un apoyo real a la policía. Y eso es lo que ha dado los resultados que pues todo el mundo los conoce. Bueno, el presidente daba un dato sumamente importante. Usted me confirma si es correcta la cifra que voy a señalar. Decía que existían cerca de 4 pandilleros por un policía. Sí, más o menos, esa es la cantidad. Bueno, y todavía eso es lo que se tiene registrado, pero habrán otros que no los tiene fichados, dijéramos, la autoridad, pero que están. Entonces, con algo así querían, bueno, y todavía había una política de sacar a la Fuerza Armada del apoyo a la seguridad pública. Ya no querían, o sea, ya suficiente. Habiendo una situación como la que usted está mencionando. Obviamente por eso es que el presidente Sánchez Serén dijo que estaban condenados a vivir así, pues, porque no miraban, claro, y nadie tuvo la voluntad y el valor de tomar decisiones como las que ha tomado el señor presidente, y que nosotros, con toda la lealtad que se merece, hemos apoyado y respaldado para que se logre lo que él ha planificado. Ministro, no se necesita ser especialista en temas de seguridad para poder conocer que existe un grupo tan alto de pandillas como el que ha señalado el presidente, y que usted debe de sumar sus cuerpos de seguridad para que vayan y combatan este fenómeno que estaba asesinando 30, 40, 50 salvadoreños honrados a diario.
no creo que no existiera el conocimiento, no existía la voluntad. Sí, es lo que mencionaba en un principio, yo, de que aunque hay en muchas ocasiones anda un montón de gente que se dicen expertos en seguridad pública, expertos, o sea, se han etiquetado que son expertos y dicen, bueno, ¿a dónde habrán practicado? Porque al 19 de junio del año, el 1 de junio del año 2019, la situación que se recibió en El Salvador de seguridad, hablando solo de la seguridad, era caótica. Quiere decir que todos esos que estuvieron antes, pues sí, o sea, en la vida práctica no sabían cómo hacerlo, pero se dan a llamar expertos. Yo creo que eso quizás es parte de lo que les hizo fracasar, el tener el conocimiento. Y lo otro es la voluntad y lo que hemos hablado de la corrupción, que pues sí, ahí venían felices los dos actores que estuvieron en la guerra y después de la guerra, ahí venían felices pasándose la pelota, como se dice vulgarmente. Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, hoy 10 años a vos, después. Entonces, así estaban felices ellos. Por esa razón es que no hacían nada diferente. Ahora llega el señor presidente y viene a darles esperanza a la población y a decirle, hey, mire, se puede y aquí lo estamos haciendo y la población ya lo vio y lo refleja cada encuesta que le hacen y hay veces hasta repiten las encuestas para que tal vez en la otra se equivocaron o se van a otro segmento de la población y la población vuelve a ratificar y todavía salen mejor las evaluaciones. Entonces, sí, obviamente sabemos que lo que se está haciendo es lo correcto, que lo que se hizo en el pasado, pues está de más decir que estuvo erróneo, que estuvo malo, y que ahora en 3 años, y yo todavía le hubiera sumado a los gobiernos anteriores una pandemia, a ver cómo nos hubiera ido. O sea, no sé, pero la verdad es que El Salvador es bendecido por Dios, porque todo eso se logra, porque Dios está con nosotros también, y la capacidad del señor presidente, un verdadero líder, de conducir este país. Sí, es lo que hemos mencionado nosotros anteriormente, que quién es el que ha sufrido, es el pueblo. Desde la guerra, desde la además. guerra, él menciona a la gente que es a la que se le han violado sus derechos por tiempo, por años, a los que muchas organizaciones y la oposición no le importa por los derechos de ellos, pero sí por los angelitos que usted veía ahí, que por todos ellos sí andan hablando. Y esto es que no se les viola ningún derecho porque se está actuando acorde a la ley. Hay unas reformas al Código Penal, que esa es la base en la cual está actuando la Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la Fuerza Armada. Y lo otro que si él está pidiendo a las organizaciones internacionales, a la ONG, a los partidos políticos que se unan a este esfuerzo es porque siente o tiene una percepción de que no lo están haciendo. Si no, no se lo estuviera pidiendo, pues les dijera continúen ayudando para esto. Y lo mismo les decimos nosotros, que o al menos, si no quieren colaborar, que no estorben. Pues, es bastante, el no estorbar es bastante. No Que se respete la soberanía del país. Sí, y que nos dejen hacer el trabajo que estamos haciendo. Y con eso hacen, pero se los vamos a agradecer igual. Pero peor es que estén interfiriendo en algo que la población obviamente se está beneficiando, está obteniendo. Y es lo que el país quiere, es la soberanía, en eso consiste, en autodeterminarse para un Estado, que es lo que nosotros estamos haciendo valer a costa de lo que sea. El presidente dijo, esta guerra no es una guerra que va a ganar ni la Policía Nacional Civil, ni el Ejército, ni el gobierno, ni él como presidente. Esta guerra es una guerra que van a ganar los salvadoreños contra las pandillas. Y de ahí hacía también el llamado, y voy a leer sus palabras de manera literal, dijo, no desaprovechemos la única oportunidad
que vamos a tener. No hay otra. Tenemos que derrotar el mal para que el bien gane. Vamos a seguir luchando contra todos los enemigos de nuestro pueblo. ¿Qué sigue, ministro? Que es ahora o nunca. O sea, en verdad, este es el momento oportuno para que la población también pierda el temor. Pues ya hemos demostrado que estamos con ellos, que se den cuenta que no son más fuertes que el Estado, los pandilleros, y que si la población también se une a este esfuerzo, colabora, pues va a ser más eficiente y más rápido la solución de este problema que tenemos con maras y pandillas. Si llegan niños a cobrar la extorsión, por ejemplo. Un niño pone de cabeza a toda una familia. Póngase a pensar que ese niño no puede hacerles tanto daño, pero como el terror que vinieron metiéndole a la población hace que le tengan temor a un niño que manda a un pandillero. Pero ya les demostramos que los pandilleros no son lo que ellos creían, pues, o al contrario, nunca se habían enfrentado al poder del Estado. Ahora sí se están enfrentando al poder del Estado, al poder real. Y se ve que sí, no eran todo lo que ellos querían. Los habían dejado, les habían permitido que hicieran lo que ellos querían con la población. Pero ahora es el momento oportuno de poder vencerlos. Y para eso sí se necesita la cooperación de la población también, que es la que más está sufriendo. Y hay muchas formas de colaborar. El ejemplo, cuando la población tiene el valor de salir y que venga a experimentar, que venga a darse cuenta que ya no están los pandilleros donde estaban, que se andan corriendo, que se dé cuenta la población, y eso obviamente también les va quitando el espacio que estos pandilleros estuvieron ocupando en el pasado. El mes de mayo, ministro, el mes con la data más baja de homicidios en la historia de El Salvador en las últimas décadas. Eso sin duda es el reflejo de este trabajo que han realizado ustedes a través del Plan Control Territorial y por el que sin duda todos los salvadoreños nos debemos de unir, dar gracias a Dios que tenemos ese logro. Sí, y a partir de que se puso en ejecución el Plan Control Territorial el 20 de junio del año 2019, se vinieron mejorando las cifras, todo lo que se mide de la inseguridad que había en el país. Y veníamos obteniendo buenos resultados, pero en mayo de este año se registraron 17 homicidios. Eso es la cifra récord de todo el tiempo en los cuales se tiene historia donde se han medido los niveles de inseguridad o de seguridad en El Salvador. Esto acompañado de una semana completa con 0 homicidios. Cuando el señor presidente da su discurso, dice en 15 años, en los últimos 15 años, en los gobiernos anteriores, hubo un solo día con 0 homicidios. Un solo día con 0 homicidios. En el quinquenio anterior, ni un solo día con 0 homicidios. Y nosotros tenemos una semana completa con 0 homicidios. Tenemos más de 125, 131 días con 0 homicidios en lo que va del Plan Control Territorial. Llegamos a junio, llevamos igual una cifra comparada con los primeros 5 días, porque hasta ayer, de junio del año pasado, de igual manera, es otro mes que va excelente. Eso pues obviamente indica que sí hay una eficiencia en lo que se está haciendo y que vale la pena o que quieren seguir teniendo la misma cantidad de muertos para seguir protegiendo a los delincuentes, para que los derechos de ellos, los derechos humanos de ellos, de permitirles que anden endrogados, que anden extorsionando. Esos son los derechos humanos que ahora dicen que les están violando porque se han sacado de circulación. Esos valen más que la vida de todos los salvadoreños. Si
hay más de 120,000 muertos después de la guerra. O sea, es increíble que haya más muertos en este periodo que durante el conflicto interno. Y eso, a eso le llamaban ellos eh, un Estado de Derecho, un país en democracia. Eso es lo que ellos querían. Y entonces por eso es que eh, el arzobispo menciona que esa población, esa que ha puesto a los muertos por años, es a la que hay que seguir protegiendo, y que lo que se está haciendo es lo correcto para proteger a esas grandes mayorías. Se va a seguir equipando a los cuerpos de seguridad del avión no tripulado que habían mencionado, todo este equipo que sin duda vendrá a ayudar todo el esfuerzo que están haciendo los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil, donde el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, le está apostando muchísimo a la institución que representa, y de igual forma a usted, ministro. Sí, bueno, de hecho ya tenemos, en esta semana vamos a entregar otra cantidad de chalecos bastante grande para las tropas. El problema es que no hay en existencia, entonces es lo que se demora en la fabricación. En eso es que nosotros lo vamos entregando, pero sí, en el caso de los vehículos aéreos no tripulados, primera vez también. Yo sé que para muchos salvadoreños y para muchos militares o gente que trabaja en seguridad, era impensable que nosotros llegáramos a tener tan rápido vehículos aéreos no tripulados, que no son los drones, o sea, es todavía una tecnología más avanzada. Ya tenemos dos, la empresa ha tenido un atraso en la entrega, porque de lo contrario debieron haberse entregado en los últimos días de mayo, pero esperamos que a mitad de este mes ya tener los dos vehículos aéreos no tripulados, más equipo de protección. También viene armamento, que igual se ha atrasado por el transporte marítimo, pero el señor presidente fue bien claro y está dándonos a las autoridades los recursos necesarios para que nuestros policías y soldados puedan cumplir de manera eficiente y de manera segura con la misión, y es enfrentar a las pandillas como corresponde. No puedo dejar de preguntarle la moral de la tropa, una tropa que sin duda se ha esforzado muchísimo en los últimos, no meses, sino que en los últimos 3 años de gobierno. Sí, la verdad es que altamente orgulloso por las tropas que comandamos, porque han respondido, han estado a la altura de las circunstancias. Siempre que han habido momentos más difíciles, más apremiantes, donde se ha necesitado ese recurso humano, nuestros miembros de la Fuerza Armada están ahí, oficiales, suboficiales, personal administrativo, médicos, todo el mundo, siempre apuntando hacia el mismo esfuerzo, y nosotros estamos también con toda la buena voluntad de irle generando mejores condiciones de vida. Estamos mejorando el hospital militar. También esta semana vamos a entregar totalmente remodelado y equipado otras áreas del hospital militar. Las cuadras, que son los lugares donde duerme la tropa, también las estamos remodelando. Son bastantes, vamos poco a poco, pero vamos avanzando para generarle mejores condiciones de vida a nuestros soldados. Falta todavía, estamos por recibir igual ya todo el material para la confección de los nuevos uniformes, que ya no son como los que tenemos actualmente, son de una calidad superior, incluso con más tecnología, para que el soldado pueda hacer su trabajo de mejor manera. Así que todo eso sabemos que colabora a levantar la moral. El señor presidente siempre preocupado por mejorar las condiciones de vida, y bueno, anoche conversando con él me decía: ministro, hay que mejorar las condiciones del hospital militar. Yo le decía a alguien del alto mando: ¿cuándo un comandante general de la Fuerza Armada dijo eso? Nunca, o sea, nunca, hasta ahora lo estamos experimentando, y eso obviamente nos motiva a nosotros a seguir trabajando. Si lo hicimos en el pasado, donde no nos ayudaban en nada, pues cómo no lo vamos a hacer ahora que vemos que el pueblo salvadoreño es el que se está beneficiando de todas las políticas que emana el señor presidente y todas las acciones que hace, en este caso, la Fuerza Armada. Estamos apoyando al Ministerio de Agricultura en este momento
en la distribución de los paquetes agrícolas. Bueno, 600,000 paquetes. estamos ayudándoles así, a pesar que estamos haciendo este trabajo de la guerra contra las pandillas, la lucha contra el narcotráfico, protegemos la vida humana en el mar. Es decir, aprovechamos al máximo las capacidades de la Fuerza Armada, le retribuimos a la población, ¿no? Todo lo que nos entregan a nosotros en materiales y equipos, eso se le regresa en servicio a toda la población salvadoreña. Y no puedo dejar de mencionar, ministro, que en estos 3 años de gobierno además han dado duros golpes al narcotráfico, un esfuerzo que han realizado en alta mar, esta inteligencia policial, por supuesto la inteligencia por parte de las fuerzas militares de nuestro país, y han sido históricos estos golpes. Sí, llevamos 443 millones de dólares de incautaciones de droga incautada. En estos 3 años hemos hecho cifras récord o acciones récords en la historia de El Salvador. El ejemplo de la incautación de 2 LPB el 27 de diciembre del año pasado, donde se incautaron 4.186 kilos de cocaína. Esa es una de las operaciones de las top 5 a nivel mundial de una armada que logra incautar 2 LPB en una misma operación. También tenemos la incautación más lejana de la costa, 512 millas náuticas de las costas salvadoreñas, que eso indica que la eficiencia que estamos mostrando ahora es totalmente superior a lo que se había hecho en el pasado. Eso obviamente nos motiva a seguir trabajando, y esto le da un reconocimiento a nivel mundial a la Fuerza Armada de El Salvador, al país como tal. Somos bien respetados en la lucha contra el narcotráfico, y también esto de una u otra forma le levanta la moral a los miembros de la institución. Muchos quieren pertenecer. ¿Quién no quisiera ser miembro de la Fuerza de Tarea Naval Tridente? Y que ellos les cuenten todas las aventuras que viven en alta mar. El día de ayer, aquí estaba pringando, en algunos lados lloviendo, pero en el mar el mar grueso se llama técnicamente. Había mar grueso y hay una persona que tuvo un naufragio y los tridentes llegaron y lo rescataron. Y hay un video donde se ve la fuerza del viento. Pues eso es lo que se vive ahí, y con esas condiciones nuestros marinos han hecho todas esas incautaciones que no las hacen otras marinas de la región. Somos los únicos con esa voluntad y esa capacidad, pero es producto de todo el apoyo que hemos recibido del señor presidente de la República para equipar bien a estas unidades. Sin duda hay muchas cosas buenas, muchas buenas noticias que compartir de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Ojalá que también tengan eco, que también hagan ruido a nivel internacional. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Es un gusto siempre recibirlo. Gracias a usted y gracias a la población que nos ha sintonizado, y también aprovechar estos últimos minutos para agradecerle a todos los miembros de la Fuerza Armada, felicitar también a la Corporación Policial por este excelente trabajo y esta buena coordinación que existe para seguir esta guerra contra las pandillas.